Siguiendo entonces con la distribución de las porciones de acuerdo a los requerimientos o recomendaciones, entonces de vuelta a hacer hincapié en las porciones que están estipuladas dentro de nuestras guías para tenerlo eso como referencia y también poder ver otras directrices como por ejemplo lo es el de la OMS. Entonces vamos a tratar de desglosar eso por grupos de alimentos. Aquí tenemos el grupo, por ejemplo, el grupo frutas y verduras, que es lo que tenemos como parámetro para poder referenciar y decir estas son las recomendaciones mínimas diarias. Le tenemos a la OMS. ¿Qué es lo que dice la OMS? Que se recomienda el consumo mínimo de 400 gramos entre frutas y verduras. Y a esto se les debe excluir lo que son los tubérculos feculentos como papas, por ejemplo, en el caso de este grupo para prevenir enfermedades crónicas, en particular las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Estas son directrices de la OMS. Entonces, para que nosotros podamos desglosar de vuelta en esos 400 gramos a cuánto corresponde, tenemos que saber entonces que 400 gramos, pasando a lo que es la medida casera, lo hacemos dividiendo lo que aproximadamente tendría una unidad de fruta o verdura, que es entre 80 y 100 gramos. Entonces, promediando ese valor y teniendo en cuenta que una porción corresponde a 80 gramos, se hace 400 dividido 80, que nos da un valor de 5. Entonces, de allí se desprende que nosotros necesitamos por día 5 porciones entre frutas y verduras. Y de allí otra vez volvemos a desglosar que necesitamos 3 porciones de frutas y 2 de verduras, atendiendo a que las verduras generalmente se consumen con las comidas principales. Entonces esa es una manera en la cual podemos saber ya cuántos de frutas y verduras necesitamos. Entonces serían 3 de frutas y 2 de verduras, o eso también puede invertirse, pueden ser 3 de verduras y 2 de frutas. La idea es que por lo menos se complete 5 porciones entre frutas y verduras. Ahí tenemos, puede ser 2 a 3 o en el caso también de las verduras 2 a 3 porciones. En el caso de los cereales, tubérculos y derivados, ¿qué es lo que dicen? Las sugerencias de consumo de las nuevas guías alimentarias del Paraguay se basan en la recomendación de otros países, pero en promedio tenemos que a adultos podemos darle entre 4 a 6 porciones de cereales. Y lo que se busca es que la selección de estas sean, por ejemplo, que sean integrales o que sean ricas en fibra. Y que en el caso de niños y adolescentes esto va a depender de la edad y el sexo, como les había comentado. En el caso de los cereales, esto está muy relacionado con el grupo etario, con el estado fisiológico, con el nivel de actividad física, por eso que no hay un estándar, pero hay una referencia básica para adultos que es entre 4 a 6 porciones. Entonces yo tengo por regla general que las porciones mínimas diarias que podría necesitar para el día para este grupo de alimentos es entre 4 a 6 porciones. Siguiendo entonces con los otros grupos de alimentos, tenemos al grupo lácteos, que es lo que nos dicen nuestras guías alimentarias, que debemos consumir entre 2 a 3 porciones de leche y sus derivados, ¿sí? En esto aquí ingresan también el yogur, el queso, pero que las alternativas en sí sean bajas en grasa. Y en el caso de niños y adolescentes también estas cantidades van a variar o van a depender de acuerdo a la edad y el sexo. Y que se recomienda preferentemente que en el caso de los quesos, estos sean bajos en sal, o sea, sean quesos más bien frescos por eso. Lácteos entonces tenemos entre 2 a 3 porciones día. En el caso de las carnes y huevos, que era otra de las denominaciones que teníamos, también esto va a estar supeditado en función al estado fisiológico, también a la actividad física, al grupo etario y en función al estado de salud, que por eso tampoco no tenemos recomendaciones estándares de referencia. ¿Por qué? Porque esto va a estar muy relacionado con el peso del paciente, con el objetivo que tengamos dentro del plan, si por ahí hay una patología de base en la cual tenemos que controlar, entonces por ello no se establecen porciones, digamos, de referencia, pero sí se podría estimar según los gramos, kilogramos, peso. En un plan normoproteico, por lo general tenemos entre 0,8 a 1 gramo o hasta 1,2 gramos
de proteínas día. ¿Y cómo lo hacemos esto? Supongamos vamos a tener como referencia 1. Si es de 0,8 a 1,2 yo puedo darle la media que es 1 gramo. Si yo peso 55 kilos, hago 1 por 55 y eso es lo que corresponde a la cantidad de gramos de carne y huevo que le puedo dar a mi paciente. En este caso, si yo peso 55 kilos y lo multiplico por 1, tengo 55 gramos de carne y huevo. ¿Cómo lo trasladamos a porciones? Vamos a ver más adelante cómo. Entonces, para que sea más fácil trabajar con las porciones que con los gramos en sí, porque el paciente no interpreta y no comprende muchas veces. Cuando le decimos tantos gramos de proteína, no entiende, cree que es el peso en físico de esas carnes o huevos que le damos. Sin embargo, es el contenido de proteínas de ese grupo de alimentos que corresponden a lo que es carne y huevos, ¿sí? Entonces hay que hacer esa diferencia, el peso en físico del alimento con el contenido del macronutriente, así que es totalmente aparte y diferente, ¿sí? Bueno, siguiendo con los grupos de alimentos, bueno, estas son las porciones, digamos, de los grupos de alimentos que tenemos como, entre comillas, parámetros de referencia para poder estipular cuánto le vamos a dar. El resto de los grupos de alimentos podemos ir trabajando también para ver cuánto le vamos a dar de acuerdo a lo que nos queda cuando vayamos cargando dentro de lo que es el sistema. Bueno, una vez que tenemos los requerimientos mínimos diarios, ahora vamos a ver cómo distribuimos esas porciones de acuerdo a los requerimientos o recomendaciones. Entonces, como vimos anteriormente, en cuanto a lo que es frutas y verduras, tenemos entre 2 a 5 porciones totales en el día. En el caso de los cereales, entre 4 a 6. Eso no significa que yo no le pueda dar más, ojo, o que no le pueda dar menos. Estos son los estándares de referencia. También tenemos en el caso de los lácteos 3 porciones y en el caso de las porciones de aceites es entre 1 a 3 porciones. ¿Sí? En el caso de las grasas nosotros no tenemos parámetros de referencia, pero dentro de un plan que contemplamos 30% de grasas, generalmente dentro de esos 30% que calculamos ingresan entre 1 a 3 porciones de aceites. Bueno, eso es para tener como referencia. Ahora, en el caso, digamos, acá hay un punto importante dentro de lo que es el programa que hablamos de la utilización de un software para el cálculo de estas porciones. Y la idea aquí es que yo les enseñe primero a ustedes de manera manual y después podamos aprender a utilizar un software o un Excel para elaborar estos cálculos, ¿sí? Esto es dándole como ejemplo de que todos estos cálculos que vamos a ir haciendo paso a paso, ustedes van a tener la oportunidad después de realizar a través de una tabla de Excel que les va a ayudar muchísimo, o bien de un software informático que también ingresando todas las variables que tenemos de por medio también nos va a calcular. Aquí digamos, la idea de estos recursos que tenemos para poder hacer el cálculo es ahorrar trabajo en cuanto a cálculos. ¿Por qué? Porque los criterios como profesionales que vamos a tener, eso no nos puede dar ningún sistema. Eso nosotros lo tenemos de acuerdo a nuestra formación profesional, a nuestra formación en la práctica, digamos, a la adecuación que hagamos con ese paciente, porque no todos los pacientes son iguales, ninguno es igual a otro. Entonces, ahí es donde entra a tallar nuestro criterio como profesionales que van a marcar una diferencia entre un profesional y otro, ¿sí? Entonces, ahí es, dentro de lo que es el sistema también es ver que se cumplen los porcentajes de adecuación, que cuando lo hagamos esto en vivo, vamos a ver cómo se va calculando el paso a paso y cómo yo voy observando si es que se maneja dentro del margen de adecuación o no, esos valores que voy cargando. Bueno, aquí tenemos cuando nosotros hacemos las distribuciones con el programa informático de esas porciones que, como vimos anteriormente, hay un requerimiento mínimo por cada grupo de alimentos. Entonces lo que yo hice fue, me fui cargando, ¿sí?, las porciones de los grupos de alimentos según las recomendaciones mínimas diarias, y al cargar el sistema automáticamente me estira la cantidad de calorías, gramos, proteína y grasa que me genera eso. Lo que ustedes ven aquí en amarillo es, digamos, el porcentaje, o sea, son calorías y gramos de todo lo que yo hice como cálculo. Y lo que tenemos abajo en verde serían los porcentajes de adecuación. Vemos, por ejemplo, que nos habíamos trazado 1800 calorías como una base para ese paciente.
de los cuales yo llegué a 1872 con el sistema. Esto me dice que corresponde al 104% del valor de esta 1872. Entonces, como yo sé que mi porcentaje o margen de adecuación está entre 90 y 110% y yo tengo 104, quiere decir que está dentro del valor, significa que está bien. Lo mismo que para los hidratos, tengo aquí un valor y acá esto representa el 107% del valor objetivo que yo me tracé. También está bien. Y en el caso de las proteínas que llega a un 99, también la idea es que no sea menos de 90 y no sea mayor a 110. Lo mismo ocurre con las grasas. Y esto vamos a ver aquí, de vuelta. Lo que yo hice aquí otra vez un desglose de lo que cargue. En este caso, atribuí 3 porciones a los lácteos, 2 porciones a las verduras, 3 porciones a las frutas, 5 porciones a los cereales, 4 porciones a las carnes y 2 porciones y media a las grasas, ¿sí? Entonces, esto de acuerdo a los requerimientos mínimos diarios que necesitamos de determinados grupos de alimentos, ¿sí? Esto también se lo llama, se hace por tanteo, también se le dice cuando uno va probando y va viendo cuánto ingresa dentro del sistema, pero tengo que tener igual un panorama de cuánto en teoría podría darle mínimamente al paciente. Entonces, por ello que vimos ese paso anterior. Bueno, ahí vemos los márgenes de adecuación y los grupos de alimentos. Esto es con el sistema, cómo es que se realiza, ¿sí? Es cuestión de que vayamos primero haciendo de forma manual para después aprender esto. Y esta es una tablita que ustedes tienen ya en el aula virtual también, que esto ya les simplifica todo. Todos esos pasos que nosotros hicimos anteriormente ya está en esta tabla. Así que también podemos utilizarla como un recurso, es algo que yo utilizo de consultorio actualmente. Tengo ahí en el escritorio, entonces cuando yo sé que un paciente necesita determinada cantidad de calorías de acuerdo al objetivo que tenga, yo estoy, lo que estoy haciendo aquí es viendo cuánto le voy a dar de macronutrientes, porque acá hay 3 distribuciones, y lo que hago después es ver cuántas calorías de acuerdo a eso le voy a dar y veo la distribución de las porciones. En este caso utilicé como ejemplo darle 1600 calorías y un aporte entre 50, 20 y 30 de grasa. Entonces, a partir de ahí podemos realizar el plan de alimentación. Una vez que tengamos entonces el diagnóstico nutricional, hacemos el cálculo del BCT para poder elegir cuántas calorías y de acuerdo a eso la distribución de macronutrientes. Posterior a eso, ¿qué es lo que hacíamos? Hacemos la distribución de porciones en las comidas y colaciones, de acuerdo al caso, ¿verdad? Generamos un molde que allí se establecen los reemplazos para cada día. Recordar eso, primero yo tengo que tener cuántas porciones mínimas necesito en el día y posterior a ello generar, es como tener las porciones básicas que va a necesitar ese paciente por día. A esto yo le llamo generar el molde. Y si bien ven aquí una persona que está haciendo unos moldes de galletita, para que tengan una idea que nosotros eso es lo que generamos con el sistema de intercambio, una matriz, y a partir de esa matriz después trabajamos con los reemplazos. Una sola vez hacemos los cálculos y luego ya trabajamos con reemplazos de alimentos. Bueno, entonces vemos aquí que tenemos las porciones por grupos, según lo que estipulé, ¿verdad? O tuve en cuenta, y por otro lado asigno el molde o matriz para el día. ¿Cómo yo me trazo estos moldes para el día? Es tener en cuenta qué es lo que uno come habitualmente. Generalmente un desayuno que es una porción de lácteo, que es un café con leche que consumimos con 2 rebanadas de pan. Entonces a partir de allí es donde yo voy construyendo según esta cantidad las porciones de lácteos y de cereales que necesito. Lo mismo para la media mañana, para el almuerzo, si voy a tener un postre, una merienda y una cena. A partir de allí me voy haciendo el desglose. Y esa es la forma en la que yo hago mi molde o matriz. Y a partir de allí hago el paso 5, que es el último paso en el cual yo elaboro los menús y los reemplazos. Sí, para desayuno o merienda yo me tracé una porción de lácteo bajo en grasa más una porción de cereales. Lo que hago aquí es establecer los reemplazos para ese grupo de alimentos. Eso corresponde a una taza de leche más 2 rebanadas de pan, o una taza de yogur más media taza de avena, o una taza de café o té, ¿verdad? Más una feta de queso magro más 2 rebanadas de pan. O sea, todas estas porciones o estos reemplazos se ajustan a este molde o matriz. Lo mismo para la media mañana, donde yo me tracé como objetivo una porción de fruta más una porción de alimentos ricos en lípidos. ¿Y cómo se traduce eso?
En una fruta más 8 nueces, en una taza de ensalada de fruta más 8 almendras, o puedo decir un puño en vez de decir 8, o una fruta pequeña y un puño de maní sin sal. O sea, esa es la manera en la cual yo me voy haciendo mis reemplazos. Ven que es mucho más fácil generar una sola vez el molde o matriz y a partir de ello generar los reemplazos. Lo mismo sucede con el almuerzo, donde yo me tracé como objetivo darle 2 porciones de carne, más 2 porciones de cereales, más una porción de verduras, más una porción de grasas, y esto voy haciendo en reemplazo, que es lo que ustedes hicieron en los diferentes ejercicios, donde nosotros teníamos que identificar las porciones y luego proponer, en todo caso, un reemplazo. Entonces, de la misma manera se trabaja para elaborar un plan. Lo mismo para la cena. Esa es la forma en la cual se van realizando, digamos, los reemplazos de acuerdo a la distribución de porciones para cada servicio.